Bueno, profe, vamos a empezar con la lectura de la unidad número 4, que es la 1-0 y la 1-1. Es introducción. Dice, uno de los dispositivos electrónicos de mayor uso y versatilidad en las aplicaciones lineales es el amplificador operacional, al cual también se le llama, especialmente en libros en inglés, como op-amp. El amplificador operacional goza de una gran popularidad porque su costo es bajo, es fácil de utilizar y divertido trabajar con él. Permite construir circuitos útiles sin la necesidad de conocer la complejidad de la circuitería interna. Los posibles errores de cableado no tienen consecuencias, pues están provistos de circuitos internos para su autoprotección. 1-1. Se nos dice que George Philbrick es una de las personas a quienes se atribuye la invención y difusión de los amplificadores operacionales. Trabajó primero con Huntington Engineering Labs y luego en su propia compañía, Philbrick Associates. Intervino en el diseño de un amplificador operacional con un solo tubo de vacío y lo introdujo al mercado en 1948. Esos primeros amplificadores y las versiones posteriores mejoradas estaban destinados fundamentalmente a emplearse en las computadoras analógicas. Por aquella época la palabra operacional en estos dispositivos significaba operación de matemáticas. Los primeros amplificadores operacionales servían para construir circuitos capaces de sumar, restar, multiplicar e incluso resolver ecuaciones diferenciales. Las computadoras analógicas eran poco exactas, admitían un máximo de 3 cifras significativas, de ahí que fueran reemplazadas por las computadoras digitales que son más rápidas, exactas y versátiles. Pero el advenimiento de la computadora digital no marcó la desaparición del amplificador operacional. 1-1.2. Desde entre los años 1664 y 1967, Fairchild desarrolló los amplificadores operacionales en circuitos integrados 702, 709, 741, mientras que National Semiconductor introdujo el 101/301. Estos amplificadores del circuito integrado revolucionaron las áreas de la electrónica por su tamaño pequeño y costo bajo. Más importante, redujeron drásticamente el trabajo de los diseños de circuitos. Por ejemplo, en vez de la tediosa y difícil tarea de realizar un amplificador de transistores con diseñadores, los diseñadores podían servirse del amplificador operacional y unas cuantas resistencias para construir un excelente amplificador. El tiempo para diseñar un amplificador con un amplificador operacional es de 10 segundos. Es más, los amplificadores operacionales en circuitos integrados son baratos, ocupan menos espacio y requieren menos potencia para que los componentes discretos. Los circuitos que pueden relacionarse uno o dos amplificadores operacionales y unos pocos componentes incluyen la generación de señales, acondicionamiento de señales, temporizadores, detección de nivel de voltaje y modulación. La lista podría extenderse casi al infinito. 1-1.3. Progreso y desarrollo. A medida que la tecnología adquirió mayor precisión, se realizaron mejoras notables a los amplificadores operacionales en dos aspectos. Primero, algunos transistores de unión bipolar fueron sustituidos por transistores de efecto de campo. Los JFET en la entrada del amplificador operacional toman corrientes muy pequeñas y permiten que los voltajes de entrada varían entre los límites de la fuente de alimentación. Los transistores MOS o de semiconductor de óxido metálico en los conductores de salida permite que la salida se aproxime a milivolts de los límites de la fuente de poder. El primer amplificador operacional BitFET o de transistores de efectos de campo como el LF356, el CA3130, tienen entradas bipolares y una salida MOS complementaria, de ahí su nombre apropiado PMOS. Estos amplificadores son más rápidos y presentan una respuesta mejor a las otras frecuencias que el 741. La segunda innovación fundamental fue la invención de los encapsulados de doble y cuádruple amplificador. En el mismo encapsulado de 14 terminales ocupados, los cuales comparten la misma fuente de poder, el LM324, por ejemplo, y uno muy conocido cuádruple, el LM358, es un doble muy usado. 1-1.4. Amplificadores operacionales se especializan. Llegó el ineludible momento en que los amplificadores operacionales de propósito general fueron rediseñados para optimizar o incorporar ciertas características. Los circuitos integrados de función especial que contienen más de un amplificador operacional se desarrollaron entonces para llevar a cabo funciones complejas.
Basta hojear los manuales de datos de amplificadores operacionales lineales para apreciar la gran variedad. Algunos de los ejemplos son capacidad de alta corriente, alto voltaje o ambos, 2 módulos para sonar de emisión y recepción, 3 amplificadores múltiples, 4 amplificadores de ganancia, 5 instrumentación y control automotriz, 6 circuitos integrados para comunicaciones, 7 circuitos integrados para radio. Los amplificadores de propósito general duran años en el mercado. Sin embargo, cabe suponer que desarrollen circuitos integrados más complejos en un solo chip que combinen varios amplificadores con circuitos digitales. De hecho, con el advenimiento de la tecnología de integración a gran escala, es inevitable que se fabriquen sistemas completos en un solo chip. Hoy es una realidad la computadora en un solo circuito integrado. Con el tiempo inventará también el televisor en un solo chip. Antes de aprender a utilizar los amplificadores operacionales, conviene saber cómo son y cómo comprarlos. Su aplicación más importante será como parte de un sistema que conecta en un mundo real al voltaje analógico con un mundo digital de la computadora, como se verá en el capítulo 14. Si requiere entenderse bien el tema, es preciso conocer el funcionamiento de uno de los componentes más importantes. Hasta ahí, profe, es la lectura 1.0 de introducción y 1.1 de la primera biografía. ¿Sí? Bueno, pues ya me conoces, soy Eric Pantoja del 5M1. Adiós.